Hola, muy buenas tardes, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, pues queridos todos. Un curso más, pues reanudamos las actividades de esta cátedra y en esta ocasión con el apoyo y la colaboración ineludible del Vicedecanato de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de la Educación y su responsable Marisa Hernández con su proyecto Lorca Vuelta de Paseo. Se vuelve o volvemos, por tanto, al encuentro, a la cercanía, a la proximidad de la concurrencia que tanto deseamos y que esperamos seguir ofreciendo una serie de actividades a lo largo del curso que despierten su interés y sus expectativas. Una vez más, tanto Marisa como yo, pues queremos comenzar el agradecimiento a todos ustedes con su presencia, con su asistencia, ya que son ustedes los que siguen dando vida a este proyecto ilusionante, esperanzador, que comenzamos hace algunos años, donde lo que prima o lo que ha primado ha sido la libertad intelectual y la capacidad de pensamiento. Sin embargo, desde este espacio marcado por la incertidumbre de un tiempo marcado que nos impone una serie de exigencias a las que hay que seguir dando respuestas cada vez más veloces, pues queremos seguir haciendo visible un conocimiento educativo, a veces alejado de la realidad social o excesivamente segmentado. Nuestro objetivo es acercar el pensamiento educativo a la sociedad, ofreciendo una serie de actividades que susciten la reflexión y el interés por el ámbito educativo y su incidencia social. Comenzamos este curso, nuestra andadura, con una actividad poco tratada, no exenta de interés, como es un diálogo vivo, una amena conversación sobre la obra de Federico García Lorca, pues puesta en Nueva York. En esta ocasión, desde esta atalaya privilegiada, queremos mostrar el impacto que le produce a Federico la llegada a Nueva York en 1929, dejándole una profunda huella, transformando radicalmente su obra literaria. Entre otros muchos aspectos, esta conversación indaga sobre la percepción de la gran ciudad que contrasta con otros matices disuasorios que completan con otros definitorios, como es el mundo financiero de Wall Street, junto a preocupaciones como el homoerotismo, la solidaridad, la crítica social, el sufrimiento amoroso o la denuncia racial. En síntesis, una pedagogía cultural y ambivalente de una ciudad en 1929 catalogada como la Babilonia moderna. Es por eso que teniendo en cuenta el significado de la poesía y su íntima vinculación en la educación, en tanto que ambas tienen que ver con lo más propio y más singular de lo humano, la acción y la palabra. Como decía Octavio Paz, la educación y la poesía son como el arco y la lira, siempre en esta metáfora intercambiables que consagra al hombre y le da un puesto en el cosmos. Así que, para este diálogo vivo e intenso, contamos hoy con la presencia de José Luis Plaza Chillón, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, especialista en la obra de Federico García Lorca y su relación con las artes plásticas. Ha publicado varios libros relacionados con dicha temática, además de numerosos artículos y obras colectivas. Ha estudiado también la implicación de los pintores en el mundo del figurinismo y la escenografía teatral en la España de las vanguardias y actualmente indaga sobre determinados aspectos del arte contemporáneo y su hilación con el homoerotismo. Forma parte del grupo de investigación UNES 895, Universidad, Escuela y Sociedad, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y es, además, asiduo a numerosos congresos nacionales e internacionales en calidad de comunicante y ponente. Ha sido profesor invitado
en distintos másteres y cursos de posgrado en las universidades de Cádiz, Córdoba, Málaga, Madrid, Florianópolis en Brasil, y ha ejercido la docencia en el programa SIT, School for International Training, de Vermont, entre otros. Así, también ha desempeñado el comisariado de exposiciones y la crítica de arte. Y por otra parte, Miguel Ángel es doctor en Historia por la Universidad de Granada, donde ejerce como profesor y director del Departamento de Historia Contemporánea. Sus investigaciones se han focalizado en España en el contexto de la Europa de entreguerras, ocupándose especialmente de la guerra civil, el franquismo y el fascismo. Ha realizado estancias en la Universidad de Roma III, la Universidad de Michigan, Universidad y la London School of Economics. Es autor y editor de numerosos libros y artículos sobre la memoria de las dictaduras, centrándose en el caso del franquismo y prestando especial atención a la represión socioeconómica y cultural. Para no extenderme más, reiteramos nuestro agradecimiento a José Luis y a Miguel Ángel por su disponibilidad y gentileza en acompañarnos y compartir con nosotros esta tarde. Y desde la cátedra agradecer a Marisa Hernández, que es vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación, por su confianza y una apuesta decidida por hacer posible esta actividad. Así que muchísimas gracias. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, el profesor Antonio Luzón. Muchas gracias por la generosa presentación que ha realizado de José Luis y de servidor. También a Marisa Hernández, que está aquí, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Aprovecho también para saludar al señor decano Javier Villorria, de la Facultad de la Educación y de Ciencias de la Educación. Y por supuesto a todos ustedes. La verdad es que comentábamos que, bueno, un viernes por la tarde, qué maravilla ver el aula casi llena, el Caballeros 24 casi lleno, para hablar de poesía, de Lorca, de modernidad, de capitalismo, de dibujo, ¿verdad? Y bueno, estamos aquí para hacer un conversatorio. Vamos a ver cómo se desarrolla. Esto nunca se sabe, ¿verdad? Pero lo cierto es que el motivo de todo esto es la publicación de un libro que tiene un título un poco terrible. Digo terrible no porque sea malo, sino por lo que puede transmitir: El Apocalipsis según Federico García Lorca, los dibujos de Nueva York, publicado en este mismo año, ¿no? Y yo creo que todo lo que vamos a comentar es producto de la investigación, creo que muy concienzuda, de José Luis Plaza Chillón, y creo que lo lógico es empezar haciendo una pregunta sobre el libro y a partir de ahí sobre por qué lo escribió, ¿no? Y a partir de ahí iremos dando en distintas cuestiones. Valga decir que él ya había antes profundizado en la obra y en la pintura de Federico García Lorca, en su obra Efebos Tristes, que se publicó hace un par de años, creo, y que también le recomiendo, una obra con muchísimo más colorido que esta, y que colorido desde el punto de vista de los dibujos de Lorca, ¿verdad? Y que yo creo que confirma que algo que parece increíble, y es que, aunque hablemos de Federico García Lorca, cuando se mira desde distintos puntos de vista y con una preparación como la que él tiene, se pueden decir cosas nuevas, cosas sugerentes. Yo creo que este libro, que por supuesto yo me he tenido que leer y ha sido un placer para estar aquí, pues demuestra eso, ¿no? Lo primero que te tengo que preguntar, José Luis, es cuál es la temática y los objetivos del libro, porque esto del apocalipsis... Bueno, yo primero quiero agradecer A ver, sí. ¿Me oís? Sí. Quiero agradecer pues eso, a Marisa Hernández Ríos, al vicedecanato de Extensión Universitaria, a la cátedra que dirige Antonio Luzón, y a Miguel Ángel, que está aquí conmigo acompañándome en este conversatorio, y bueno, y por supuesto a la asistencia, que de verdad que estoy tan contento de ver tanta gente un viernes por la tarde, que normalmente salimos todos corriendo para cualquier sitio, ¿no? Y bueno, y sin más dilación, pues intento responderte cuáles son los objetivos de este libro, ¿no? Bueno, la verdad es que esto es la culminación de mucho tiempo, de mucho trabajo, ¿no?
el libro no surge, digamos, de la noche a la mañana, sino que casi es la culminación de un objetivo que yo empecé ya casi con mi tesis doctoral hace casi 30 años y que fraguaba en mi mente analizar la obra de Lorca en relación con las artes plásticas, porque mi tesis empezaba por ahí, estudiando la escenografía, el figurinismo, la puesta en escena. Y después me surgió un reto, ya una vez leída y publicada los 3 primeros libros, digo, ¿y qué pasa con los dibujos de Lorca? Lorca, el poeta más universal que tenemos de la contemporaneidad en España, y yo creo que uno de los más conocidos a nivel mundial, lo podemos constatar todos. Se conoce su poesía, se conoce su teatro, su figura, últimamente muy banalizada, ¿no? Pero, ¿qué pasa con sus dibujos? Aparte del catálogo maravilloso que hizo Mario Hernández en el año 90, pues bueno, después aparecieron nuevos y ahí había un discurso realmente tremendo, ¿no? Digamos, por trabajar, por ponerlos, digamos, en valor, que es lo que había que hacer. Y claro, esto no surge de la noche a la mañana, te das cuenta cuando el propio Federico en el año 27, haciendo su primera exposición en la Galería Dalmau de Barcelona, le gusta verse tratado como pintor. Él quiere ser, ya sabemos que Federico es un artista integral, casi un humanista, músico, dramaturgo, director de escena, pero también dibujante. Y no lo hizo mal, ¿no? De hecho, él empieza a dibujar siendo un adolescente y acaba pues con su fatídica y trágica muerte. Nunca dejó de dibujar, pero no de una manera aleatoria o de entretenimiento o, bueno, casual, como sobre todo la crítica, y que me perdonen los filólogos, filológica tradicionalmente había dado a los dibujos de Lorca. No, era algo mucho más serio, muchísimo más serio. Pero para no dispersarme, centrándome en el Apocalipsis, según Federico García Lorca, los dibujos de Nueva York pues tienen un sentido. Lorca se marcha a Nueva York en junio del año 29 y está hasta marzo del 30. Lorca llega allí, bueno, y el impacto es brutal, ¿no? O sea, se va a Nueva York por muchas razones, especialmente por un fracaso sentimental, de amistad, amoroso, y por esa idea de evasión estética y vital, ¿no? Hay unas famosas declaraciones a Carlos Morla Lynch, digamos, el entonces embajador de Chile en España, que le dice, ¿pero por qué te vas a Nueva York si es horrible? Y dice, precisamente por eso, porque es horrible, me voy allí, ¿no? Él ya sabía dónde se iba, pero bendito viaje y bendita estancia neoyorquina, porque dio lo más grande que... Bueno, en el Lorca no hay nada pequeño, pero especialmente la obra neoyorquina, que no solo es poeta en Nueva York, y que el libro no solo redunda en poeta en Nueva York, sino que tiene en cuenta el público, que se fragua allí, aunque lo termina en Cuba o en España, así que pasen 5 años. Por supuesto, el viaje a la luna, fundamental, que también recojo en la última parte del libro, el guión cinematográfico, impresionante, podemos hablar más adelante de él. Y bueno, y terminó algunas obras allí, como por ejemplo la Oda al Santísimo Sacramento del altar. Las 2 últimas partes parecen una continuación de Poeta en Nueva York, ¿no? Pero bueno, el tema es bastante amplio y complejo. Lorca tiene una idea cuando vuelve a España, que es editar la obra de Poeta en Nueva York, con ilustraciones, con los dibujos que había creado allí, con fotografías que él había hecho y que, bueno, fue alargándola a lo largo del tiempo y no fraguó. Él muere sin ver publicar la obra tal y como él hubiera querido, ¿no? Nunca lo sabremos, aunque hay una edición más o menos por ahí definitiva, nunca lo sabemos, porque la primera edición de 1940, la edición de Norton, en bilingüe, primero en inglés, y pocos meses después en México, José Bergamín, que era al que digamos legó todo esto, pues la publica un poco a su antojo, bueno, a su antojo respetando a Lorca, y publica 4 dibujos en esa edición, ¿no? No todos los dibujos que él quería. Bueno, más o menos Bergamín convence a Lorca de que la edición no puede, o sea, una obra no puede tener dibujos ni puede tener ilustraciones, pero bueno,
para entender un poco todo esto hay que ver la correspondencia que Lorca tiene con su familia, con sus amigos de Nueva York. Entonces, me pregunta Miguel Ángel cuál es el objetivo. Bueno, yo como historiador del arte o aprendiz de historiador del arte por mi formación, pues quería analizar esos dibujos. No de ahora ya, o sea, junto con Efebos Tristes, esto es una obra que empieza en común, todo a la vez, ¿no? Interrelacionando, pero específicamente he ido dejando al final porque quería sentirme preparado y meterme en el mundo neoyorquino, que es tan críptico, tan complejo y tan apasionante. Lorca siempre nos gana. Ahí, cada vez que vuelves a uno de sus versos, de sus poemas, encuentras algo nuevo. Quería interpretar esos dibujos y me lancé al vacío, ¿no? Porque realmente lo que hace Lorca, no solo con los dibujos de Nueva York, específicamente, que lo vamos a ver, que es de lo que venimos a hablar aquí, y de muchas más cosas, es una proyección de la palabra. O sea, los dibujos nos ayudan a entender ese poemario que, bueno, que es tan especial y tan difícil, las cosas como son. Lorca no es un poeta fácil, como se ha querido vender por ahí, porque tampoco lo digo yo, lo decía él en 1933 en una declaración en un periódico en Argentina. Estaba un poco enfadado diciendo, se me estaba analizando, hasta que si viviera ahora, el pobre Lorca se daría un tiro. Perdonad la metáfora, no ha sido afortunada, pero estaría sufriendo porque está siendo vapuleada y manipulada hasta lo máximo. Pero venimos a hablar de su obra, que es lo más importante, ¿no? Y eso era constante, nunca deja de dibujar. Lo que es más, esto es importante, yo tengo un artículo por ahí publicado en el que él tenía planeado, antes de morir, antes a lo largo pero como nunca paraba, así que siempre estaba trabajando, barraca, publicando, amigos, etcétera, pues no conformaba ese libro de los dibujos de García Lorca que él hubiera querido editar en vida, toda su obra plástica, ¿no? Un poco ese es el objetivo, explicar a través de los dibujos la obra neoyorquina, ¿no? Ya, pero lo cierto es que llama la atención porque uno cuando se acerca al libro le da la sensación que de lo que se va a encontrar es, bueno, ve un dibujo y después viene el análisis y ya ves qué piensa el autor, ¿no? Pero yo le aseguro que se queda un poco anonadado porque aquí hay una reflexión muy concienzuda sobre arte, por supuesto, él es doctor en Historia del Arte, literatura y además con pasos adelante y sobre todo pasos atrás, ¿no? Creo que se te ha olvidado citar, porque tú mismo lo dices, como antecedente, incluso como un proemio de lo que sería Poeta de Nueva York, los poemas en prosa. Por supuesto. Hay un conocimiento de la literatura brutal y también de la filosofía, ¿no? Y perdóname, como historiador, te digo, del mundo de entreguerras, ¿no? Aunque Totalmente. no cites cuestiones históricas, del sentir, ¿no? Un mundo en el que el mundo de entreguerras, perdón, que es que hasta me emociono, es decir, es el mundo más parecido que puede haber al mundo que vivimos hoy, desde el punto de vista de un mundo en cambio, donde la identidad es muy importante, donde hay una contestación, donde estamos decidiendo sobre qué tienen que hacer los gobiernos respecto a nuestra crisis. Tienen que intervenir, no tienen que intervenir, la libertad del hombre, respetarla, y de las mujeres, o por el otro lado intervenir y salvar el estado social, qué hacemos respecto al miedo. Es una época que tiene muchos paralelismos, no es igual, ¿no? Pero hay muchísimas formas en las que miras a todo esto, ¿no? Pero yo quiero ir un poco al contexto y a la raíz, ¿no? Que el principio de tu obra de dónde sale esto, ¿no? Es decir, de un Lorca, ¿no? Y da la sensación que hay un Lorca al principio, a mediados de los años 20, nos cuentas que busca la modernidad. Y que de repente ves en la pintura y en el cine, ahora te pregunto por el cine, pero sobre todo en la pintura, ves como una forma de alcanzar la modernidad. Estando en Granada, y yo creo que no hay problema en que lo digamos claramente, la peor burguesía de España, ¿verdad? Ya lo dijo Lorca en el año 36, creo que era en junio del 36, en una entrevista en El Sol, pues evidentemente era una salida de lo que había aquí, ¿no? Pero incluso el propio Dalí, tú rescatas que dice, los únicos poetas nuevos son los pintores. Son los pintores. ¿Qué papel jugó Dalí y qué aportó la pintura a la obra de Lorca para alcanzar esta modernidad que él ansiaba? Esto es un tema, bueno, da para una conferencia. Sí, y para dos. Pero vamos, para no extenderme mucho, yo les recomiendo que lean el esquema de la nueva pintura, que es la conferencia que dio en el año 28 en el Ateneo, aquí en Granada. Se darán cuenta, aunque
Bueno, hay algún crítico por ahí que dice, bueno, ha plagiado a dos críticos franceses que le gustaba mucho a Dalí, a Lorca, se llama Teriade, que se traducía en la revista de Occidente, bueno, en nuestras publicaciones, pero el conocimiento de la pintura de vanguardia actual de Lorca, solo hay que leer ese pasaje, esa conferencia. Por ahí pasan Picasso, Gris, Kandinsky, Klee, Miró, pasan todos. Pasan todas las tendencias, todas las poéticas de vanguardia, pasa el cubismo, pasa el futurismo, pasa el vibracionismo. No solo los dibujos de Lorca, la propia poesía, la obra literaria no se entiende sin la pintura. Hay varios puntales, ¿no? Él supo rodearse de los mejores artistas de su época. Por supuesto, el diálogo con Dalí, ese diálogo interminable que se erige sobre todo en Efebos Tristes en torno a una imagen icónica que es San Sebastián, que es una imagen simbólica y sobre la que podríamos extendernos, es fundamental. Pero Lorca bebe de Dalí como Dalí bebe de Lorca, ¿no? Esas dos épocas están más que estudiadas. Hay muchísimos artistas que podríamos citar de los que Lorca se influye para sus dibujos y, bueno, en general para su obra. García Maroto, por ejemplo. Bueno, la verdad es que todos los que trabajaron con él en la barraca, por citar Ramón Gaya, Pepe Caballero, Nora Borges, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez. Pero hay uno especialmente que sí que quiero destacarlo, sin él no se entienden todos sus efebos tristes, sus clowns, sus saltimbanquis, incluso sus marineros y muchos de los dibujos que aparecen en Nueva York, esos rostros de clown, esas caras de huevo, esos dibujos clonistas nacen de uno de los artistas más importantes y el gran animador de la vanguardia, que es Rafael Pérez Barrada, el pintor uruguayo que había recorrido media Europa impregnándose de vanguardia y que llega aquí a España, se alía con el ultraísmo y que rápidamente Lorca conoce en el estreno del Maleficio de la Mariposa en el Teatro de Arte con Gregorio Martínez Sierra y nada más y nada menos que le hace en los dibujos de los figurines para el vestuario de su primera obra teatral. Ahí conoce a Barradas y ya hasta que él parte para Sudamérica, él muere en el año 29, luego cuando Lorca va a Buenos Aires y después a Montevideo, visita el cementerio del Buceo, donde están enterrados los restos de Rafael Pérez Barrada, y ahí se lamenta, le escribe un panegírico bellísimo, que está recogido en su obra Completas, agradeciéndole todo lo que ha aprendido de él y disculpándose ante la tumba de que te dejamos morir de hambre en España. Rafael Pérez Barrada es el gran artista de la vanguardia y sin él no se entiende la vanguardia española. Y sin él no se entienden los dibujos de clown, de payasos, de marineros, etc. Pero también algunos de los neoyorquinos. O sea, es fundamental. Yo creo que el tema es... Pero acaba de aparecer ahí sí. También Fritz Lang, Metrópoli, el cine. ¿Y claro. El cine? ¿Qué aporta? Porque está la Torre de Babel... Uy, madre mía, claro. Es que aquí son muchos temas, ¿no? Tú me has hablado, que no quería que se me olvidara, porque es 1929-30, ese periodo entre guerras, ese surgimiento de los totalitarismos. Bueno, es que es fundamental. Específicamente Lorca, o sea, Poeta en Nueva York, por ejemplo, para reducirlo ahí, no es un libro político en sí, pero tiene mucho, ¿no? Pero sí que para mí, bueno, no voy a decir cuál es el primer poema más importante de Poeta en Nueva York, porque por igual son todos, pero sí que lo destacaría, que es El grito hacia Roma, desde el Chrysler Building. Claro, eso es totalmente, pero bueno, para responder al periodo de entreguerra y a lo político, claro, él se cabrea muchísimo, y perdone la expresión, se enfada muchísimo cuando estando en Nueva York se entera que de los pactos de Letrán, de Mussolini, con el Papa, corrígeme, Pío XI, ¿verdad? Fueron los pactos de Letrán, no se pudo aguantar. Y bueno, él cuenta Pío XII, ¿no? Bueno, pues sube al Chrysler Building y de ahí escribe esa oda, bueno, tremenda, donde las haya, y bueno, que es una crítica feroz a esa unión. O sea, hay un poema puramente político, porque aúna el fascismo con el Vaticano, ¿no? Y habla del hombre que va vestido de blanco, de la paloma, bueno, y la cúpula. Es un poema
tremendo. Realmente es un único poema político en sí, ¿no? Pero realmente todo el poemario está... Es que hay multitud de temas, ¿no? Porque también me hablas de lo apocalíptico, ¿no? Bueno, es que la religiosidad en la obra de Lorca, Poeta en Nueva York, no se entiende sin lo religioso. Siempre de la heterodoxia, ¿no? Es como una, o sea, es como una relectura, que es lo que yo quiero interpretar un poco del Apocalipsis de San Juan. Pero es que todo esto, bueno, si leen el libro, cuando lean, tampoco quiero adelantar mucho para que... Bueno, hay que tener en cuenta que el Apocalipsis supuestamente se escribe en la época esplendorosa del Imperio Romano, siglo II aproximadamente. Roma era equiparada también a la Babilonia pecadora, en fin, y Nueva York en el año 1929, 30, 28, era Nueva Babilonia. Él tiene la suerte... tiene la suerte de vivir el crack del 29. Creo que están viendo por ahí imágenes de 2001, de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que yo hago un paralelismo en el libro y también un texto que había escrito para este conversatorio, pero que evidentemente olvidamos, ¿no? La Torre de Babel, porque cae, no es una condena divina, ¿no? ¿Por qué caen las Torres Gemelas? Es otra condena divina. Digamos que establezco un paralelismo sobre el que no me quiero extender, pero él en una de las cartas que escribe a su familia aterrado, ¿no? Cuando vive el Jueves Negro, en el 24 de octubre, no me quiero equivocar, y le coge por allí, por el sur de Manhattan, por Wall Street. Él habla de los suicidios que comenta y ve lanzarse gente. Eso es real, está datado por los barcones porque habían perdido fortunas. Por eso esa caída de Ícaro que yo he puesto de las Torres Gemelas, quería explicarla porque igual están viendo por ahí, y bueno, estableciendo un poco paralelismo de esa caída de las Torres Gemelas, de la Torre de Babel. De todas maneras, la caída de Babilonia es como el mito del eterno retorno, se da constantemente a lo largo de toda la historia, sobre todo en los momentos milenaristas. ¿Y qué hubo más milenarista que el crack del 29, que el crack de la bolsa de Nueva York, que hundió Estados Unidos y prácticamente al resto del mundo? Y él lo vive en primera persona, y ahí está la crítica al capitalismo feroz, que es otra parte también política, ¿no? y de compromiso, ¿no? Por parte de Lorca, claro. Pero él, claro, lo enmascara todo, lo poetiza y bueno, y lo hace críptico, ¿no? Con lo cual nos cuesta bastante trabajo, ¿no? ¿Y el cine? El cine es fundamental en Lorca. De hecho, yo creo que, estoy completamente seguro que, la respuesta, en concreto te voy a responder. No estoy yo muy seguro si Lorca vio el estreno de Un perro andaluz, de Lorca, perdón, de Luis Buñuel y sus entonces examigos, más examigo Buñuel que Dalí, que se apartó, ¿no? Pero la vio después, seguro, en el estreno, no creo, porque además se estrena en París, las Ursulinas, etcétera, pero estaba muy enterado. Y bueno, yo mantengo ahí en el libro una teoría, ¿no? De esa criatura apocalíptica podría ser ese perro, ¿no? Porque él dice literalmente, Dalí y Lorca han hecho una película que es una mierdecita, perdóname la expresión, pero lo dice Federico, una mierdecita así, y el perro andaluz soy yo. O sea, entonces, bueno, él está un poco decepcionado porque a raíz del éxito de Romancero Gitano, ellos habían leído también Amor de Don Pelimplín con Belisa en su jardín, decían, pues se está volviendo un putrefacto como Juan Ramón Jiménez, etcétera. Y entonces, bueno, pues le hacen esta película para burlarse de él. Y dice, bueno, pues os vais a enterar, ¿que no soy moderno? Pues eso, empieza con los poemas en prosa, que ya empieza con Dalí, ¿no? Realmente lo más críptico y lo más difícil de Lorca son los poemas en prosa, que yo les animo a que los lean y luego intenten interpretar. Pero todo nace ahí, esa evasión estética y sentimental. Él tenía pensado hacer un libro titulado Las tres degollaciones, en una carta, si no recuerdo mal, al poeta Jorge Guillén. Está trabajando, es un poquito antes de irse a Nueva York, y luego cuando va a Nueva York estalla todo. De hecho, en el primer capítulo, que de alguna manera funciona a modo de introducción, yo lo mantengo ahí porque Amantes asesinados por una perdiz es un poema que siempre se había adjudicado a los poemas en prosa, ¿no? Los llamados, entre comillas, poemas en prosa, que luego la edición definitiva, siempre entre comillas, de Poeta en Nueva York se ha adjudicado ya definitivamente ahí, ¿no? Pero a mí me sigue chirriando
este poema, ¿no? Por eso arranco de ahí, y no me olvido del cine, ¿no? El cine está totalmente... él que era muy asiduo al cineclub de la Gaceta Literaria, de Ernesto Jiménez Caballero, que veían todas las películas que se estrenaban. Una de las que, bueno, sobre todo eran fanáticos de Larry Langdon, de Charles Chaplin y de Buster Keaton, ¿no? Tienen ese diálogo maravilloso del poema de Buster Keaton, que es del año 26, ¿no? O sea, el cine es una constante en Lorca, como en toda la generación del 27. Y ahora ya te respondo, ¿no? La respuesta está clarísima. La respuesta al perro andaluz es lo que yo mantengo, y no solo yo, la da en Nueva York y la da a través del viaje a la luna, ¿no? Que de alguna manera... Bueno, el viaje a la luna es una constante en Lorca que siempre se ha identificado con el elemento tanático, abusivamente. No siempre la luna es negativa en Lorca, ¿no? La luna también aparece como elemento positivo, depende del contexto, pero siempre la luna, la muerte, la luna, no. La luna, la muerte en Boda de Sangre y en algún pero no, pues en Nueva York también, ¿no? O en ese dibujo tan desconcertante, ¿no? Que yo creo que es clave, que hemos elegido de portada, que es Puta y Luna, ¿no? La respuesta está en Viaje a la Luna. Y además que Viaje a la Luna es el guión cinematográfico que él escribe en Nueva York y que ahí se pierde y que se pierde durante más de 50 o 60 años, no recuerdo, que rescata de un cajón mecanografiado y que se recupera después ya para la edición del año 89 en las obras completas, y que es una auténtica maravilla, ¿no? Que realmente es casi funciona, digamos, a manera paralela a Poeta en Nueva York, pero no se dejen de lado el público, ni así que pasen 5 años, si no los entiende lo que es la obra literaria neoyorquina. Todo redunda en muchos temas. Evidentemente, así que pasen 5 años, el público va más sobre el homoerotismo, sobre homosexualidad, podemos decir. Lorca dentro del armario, así que pasen 5 años, Lorca fuera del armario, en el público, ¿no? Bueno, una manera para que me entiendan, ¿no? Con muchos más matices. Poeta en Nueva York y Viaje a la Luna. Viaje a la Luna es tremendo, ¿no? Donde aparece, y muy interesante, el elemento. O sea, es verdad que Lorca probablemente sea el primer escritor español, yo no sé si me atrevería a decir europeo, que se le podría considerar como feminista, ¿no? Por manera de tratar a la mujer. Hasta que uno lee el público y ve sus dibujos neoyorquinos o sus dibujos bonaerenses en el año 34, donde la mujer aparece como elemento negativo, pero claro, si entendemos que él se va a Nueva York porque Emilio Aladrén, su pareja de entonces, el escultor más o menos mediocre, que era su pareja de entonces, lo abandona por una mujer que se llama Elena, y Elena es un personaje del público que aparece como elemento negativo, y Elena es un personaje de Viaje a la Luna que aparece como elemento negativo, pues entendemos que, en fin, que no siempre se toma como algo positivo. Solo hay que ver la manera en que trata a la mujer en los dibujos neoyorquinos o en los bonaerenses, ¿no? La descuartiza, y aparecen 2 violaciones, ¿eh? Yo interpreto como sobre todo uno, el de La muerte de Santa Rodengunda, ese que está en la Pineapple Library, lo van a ver por ahí de Nueva York, y bueno, esos 2 dibujos aparecen en Viaje a la Luna y ayudan a datar la obra neoyorquina, porque hubo dudas cuando esta obra sale, se sabía, porque se sabía que había escrito un guión cinematográfico, hubo dudas, pero esto no es de Lorca, sí, es Lorca puro y duro, pero no es el Lorca de Mariana Pineda, ni de la Zapatera prodigiosa, ni siquiera de Doña Rosita la Soltera, ¿no? Es el Lorca neoyorquino, que es un Lorca diferente. Lorca es un poeta muy poliédrico y muy complejo, que aunarlo en una vertiente, pues eso. Digamos que esa es la relación con el cine, ¿no? Bueno, y mucho más. Entonces, creo que él, como respuesta al perro andaluz, yo soy no solo más moderno que tú, sino que os supero. Y les invito a que lo lean, pero también a que vean, la pueden creo que encontrar por YouTube, la versión que hizo en el año 98 el escenógrafo y también gran lorquista Federica Matt, que hizo una película fotograma a fotograma, plano a plano, digamos, del viaje a la luna. Maravillosa. Ese viaje a la luna que es el viaje a la muerte. Así que después creo que podemos hablar de la muerte en Nueva York. Bueno, estoy enrollándome, no te dejo hablar, perdonad. Bueno, aquí hay un poema que creo que es el segundo de los primeros de Poeta en Nueva York, 1910, intermedio, que empieza: aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos.
ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Cuando uno lee esto, está claro que Lorca pertenecía al mundo de entreguerras, y cuando habla de 1910 y habla de que no vio llorar a los muertos, como historiador piensa que está hablando de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, es decir, y del shock que pudo suponer incluso para países como España, que fueron relativamente neutrales, todo esto. Entonces, en esta época de entreguerras de las que hablamos, él está en una Granada en la que él ve la modernidad como liberación, frente a una Granada y una sociedad que puede ver la modernidad como enemigo, ¿no? Entonces, de repente, sin embargo, él llega a un Nueva York donde acaba escribiendo un libro donde critica el capitalismo, en el fondo abomina de lo urbano, del progreso, incluso de la ciencia sin raíces, que dice en algún momento. Incluso, como antes de que venir, me he documentado bien, leí una reseña del compañero Fernando López Castellanos, donde dice que hay un libro de nuestro compañero Manuel Martín, donde hasta demuestra que Lorca tenía conocimientos económicos por haber leído a Fernando de los Ríos, entre otros, cuando fue a Nueva York, y que incluso criticaba de alguna u otra forma la economía capitalista de aquella época, ¿no? Entonces, claro, está claro que Poeta en Nueva York es una reflexión crítica sobre la modernidad, porque él se da de bruces frente a algo que no ve que no es la salida, y ve, pues ya sabemos lo que describe de pájaros llenos de cieno, niños atravesados por monedas, todo esto, ¿no? Pero Lorca, por otro lado, está proponiendo una solución humana, ¿verdad? Incluso estos dibujos parece que son una crítica, pero también parece que proponen una solución a la crisis de entreguerras, es decir, a qué tiene que hacer el Estado, qué tenemos que hacer respecto a este mundo injusto. ¿O tú crees que él solo oficina y denuncia y punto? No, que va mucho más. Y solo hay que leer la Oda Walt Whitman, el final, los versos finales, solo los 2 versos para que veas que él propone una solución. ¿Me permitís? Nada más. Porque, vamos a ver, grito hacia Roma. Solo para que veas que sí que propone una solución mesiánica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Duerme, no queda nada. Una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras del arco donde duermes, y un niño negro anuncia a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. Aquí está todo, o sea, la esperanza. Él llega a Nueva York y se encuentra en una ciudad totalmente, como ahora, más o menos, muy desequilibrada, de contrastes, de ricos, de pobres, de adinerados. Tiene la suerte yo creo que si no vive el crack de Nueva York, Poeta de Nueva York hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero eso lo lleva a la muerte, ¿no? O sea, y hablaremos del título que tenía pensado, si quieren, más adelante. Es fundamental. ¿Qué es lo que más le atrae de Nueva York? Lo más marginal. ¿Cuál es lo más marginal? Pues, digamos, la ciudad cruzada de fronteras, todas las razas que se encuentran ahí, los chinos, los balineses, los vietnamitas, pero los negros. Es el poema de los negros, lo dice él, no lo digo yo. Y él donde se aloja, en Columbia University. ¿Y dónde está Columbia University? En Harlem. Y dónde se perdía, pues por Harlem, cuando podía, ¿no? ¿A dónde? A los clubs de jazz, donde todo estaba de alguna manera permitido. Y si digo todo, es todo, porque él sí que se sintió libre en Nueva York, ¿eh? Pero yo tengo mis dudas de que algo negativo sucedió a nivel personal, para que en algunos poemas se muestre tan moralizante, ¿no? Contra su propia homosexualidad, ¿no? Contra la homosexualidad en general, ¿no? Pero bueno, eso sí que es más adelante, a ver si me estoy yendo por ejemplo, los negros es fundamental. Él quiere hacer el poema de los negros. Bueno, solo hay que leer Norma y Paraíso de los negros, la Oda al rey de Harlem. Es más, y esto está todavía por investigar, porque hay mucho por investigar de Lorca. Cuando alguna vez me han preguntado, pero bueno, sobre Lorca no se ha escrito, por mis 2 últimos libros, todo. Digo, no, ¿se ha escrito todo sobre Homero? No, siempre salen, o sobre Shakespeare, jamás. Pues Lorca está a esa altura, ¿no? No creo que diga ninguna exageración. Y siempre aparecen cosas nuevas. Pero incluso a nivel biográfico, ¿no? Porque toda esa historia que hay, bueno, es complicado, del mundo de Harlem, está por hacer. Porque él vive una de las épocas más gloriosas de Harlem, que es el Harlem Renaissance. O sea, el Harlem... Por ahí he puesto una fotografía que habrán visto del Small Paradise, ¿verdad? Que es un club de jazz que él iba, al que él iba. Pero es que ese club de jazz, bueno, pues por ahí
estaba Duke Ellington, en fin, estaban los grandes del jazz de la época, ¿no? Pero es que estaba también Langston Hughes. Han visto por ahí un personaje negro fundamental que es muy desconocido, que nadie conoce, que todavía no está traducido, es un poeta maravilloso, donde yo he visto algunas traducciones, he leído algunas traducciones, y yo tengo la sospecha de que se llegaron a conocer. ¿Cuál es mi sospecha? Que cuando Langston Hughes, poeta negro, donde todavía los derechos de los negros no estaban establecidos en Estados Unidos, él se apunta a las brigadas internacionales y se viene a la Guerra Civil Española y viene buscando a Lorca. Eso lo conoce muy poca gente. En el año 37, pregunta, Lorca está asesinado, ¿no? Y es realmente el primero que intenta traducir parte del Romancero Gitano al inglés, con ayuda de americanos que, en fin, por ejemplo, ese momento es crucial, ¿no? Y es muy importante y bastante desconocido. También como, por ejemplo, en este sentido, la posibilidad de que conociera a Hal Crane, no sé si lo conocen. Hal Crane está en el canon de la literatura norteamericana contemporánea y que tiene un libro fabuloso, anterior a Poeta en Nueva York. Es que Lorca bebe de muchas fuentes también y es muy probable que conociera el puente de Hal Crane. No solo eso, sino que estuviera en su casa y que lo conociera él. Pero Hal Crane fue un poeta suicida, ¿no? Que se suicidó y que era una persona bastante complicada. Hay un Florid, creo que es el que da, hay dos que dan noticias de que estuvieron en una fiesta común en la casa de Hal Crane en el sur de Manhattan, ¿no? Hal Crane es un poeta homosexual y al parecer no hubo un entendimiento. Lo que sí que está claro es que Lorca en Nueva York ha leído, bueno, no sé si el puente, pero evidentemente si uno lee el puente y la ve anterior y lees Poeta en Nueva York, dice, aquí hay del puente, como si lees la Tierra Baldía de Eliot, que la leyó en Nueva York, o Manhattan Transfer de John Dos Passos, ¿no? Creo que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero no sé si te yo creo que sí. Sí, ¿no? Pero si te parece vamos a entrar en lo que serían ya los dibujos sí. Y la técnica antes de pasar después a los temas. Sí. Y bueno, llama un poco la atención porque algunos de estos dibujos son abstractos, otros no, otros dejan entrever algo que tú no lo deslizas, ¿no? Sí. Y luego la mayoría de ellos, has hablado antes de Santa Radegonda. Santa Radigunda. Radigunda, es que el nombre es complicado. Bueno, realmente es Santa Rodegunda, según Lorca, pero bueno, ahora explico eso. Bueno, ahí hay un pequeño color en el vómito, ¿no? Pero poco más. El resto parece que es sobre todo los que publican en la primera edición, y aunque ya sé que hay dibujos posteriores, ya cuando va a Cuba, pero hay una primacía del blanco y negro, ¿no? Y también hay es llamativo porque hay más abstracción que en otras épocas, ¿no? Ya respecto a Efebos Tristes, da la sensación. Entonces, ¿por qué el blanco y negro y por qué esta relativa abstracción, ¿no? Bueno, vamos a matizar. El blanco y negro solo en sus autorretratos. Y en el resto, los restos son cromáticos, muy bien cromados, incluso los dibujos que realiza en Cuba, que son continuación realmente, casi la mayoría mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, El deseo de las ciudades muertas, El hombre muerto, la danzarina española, El mago con la criatura, Puta y Luna, están por ahí todos, Florero sobre un tejado, La vista y el tacto, todo eso son cromáticos, ¿no? ¿Por qué lo de blanco y negro? Muy interesante que lo reduzca solo a su autorretrato. Es la única vez que Lorca se autorretrata. Bueno, no es la única vez, miento. En la época, el del año 26-27, hay algunos autorretratos también de Lorca, poco, pero aquí se autorretrata hasta en 8 ocasiones. Seguramente se haya perdido algún, siempre utilizando tinta china, ¿no? En blanco y negro, ese contraste, ¿no? Pero busca el cromatismo también, aunque sea con el blanco y negro, esas criaturas que se convierten en negras cuando atraviesan el rostro, o en blancas cuando salen. Todo eso es bastante crístico, pero me preguntabas también por lo de la abstracción. Salvo Bosque Sexual, que no es un dibujo abstracto, bueno, que tiene mucho de abstracto, y que el propio Pepe Caballero, José Caballero, amigo de Lorca, cuando habla de él,
posteriormente, él mismo, bueno, y yo estoy en consonancia con él, dice, Lorca se adelanta aquí al expresionismo abstracto norteamericano, ¿no? A equipar a Frank Klein, bueno, a Jackson Pollock incluso, ¿no? Porque esos elementos, ¿no? Serpentinos que aparecen con esos labios a modo de ojos y esas plantas, bueno, creo que están hablando de otro discurso. La mayoría de los dibujos abstractos los realiza aquí en España entre los años 27 y 28, pero luego también hace en Buenos Aires y posteriormente, ¿no? Yo creo que va más por el expresionismo, o sea, catalogar a Lorca, meterlo en una estética es muy complicado. Yo hablo mucho de surrealismo. Sé que si el espíritu de Lorca está por aquí, yo digo que Lorca es un poeta surrealista, me puede lanzar cualquier cosa de arriba, porque él abomina del surrealismo, lo dice él mismo. De hecho, he transitado muchas veces la obra de Lorca y solo 2 veces escrito por él, en su mano aparece la palabra surrealista. Una en un dibujo de 1926, que es un clown y que titula Poema surrealista. Y otro en una carta que escribe bueno, me van a perdonar a quién, pero bueno, a Sebastián Gas, y le dice, abomino del surrealismo y abomino del mundo de los sueños. Imposible, el surrealismo estaba en él. Inconscientemente o conscientemente, pero no, bueno, de hecho acaba de hacerse una maravillosa exposición y además comisariada por el catedrático de Historia del Arte de Madrid, Jaime Bruega, que estuvo en mi tribunal de tesis doctoral, con lo cual para mí es un orgullo, en Viena, y no va a venir a España. Y se ha titulado la exposición Dalí, Dalí, Lorca, Freud, y el médico famoso de los años 20 y 30, y pues por favor no me acuerdo, bueno, el gran médico de los años 30, o sea, y es digamos, una reflexión sobre el surrealismo y la influencia de Lorca, ¿no? Yo creo que son unos dibujos más expresionistas, ¿no? Y por supuesto surrealistas, evidentemente, pero él bebe de todas las estéticas. Catalogarlo de una manera mezcla un poco, ¿no? Y ya digo que le molestaría muchísimo, pero es indisociable el surrealismo a algunos de los dibujos lorquianos, pero más el expresionismo. Y Bosque Sexual es un dibujo que es de los 4 que publicó Bergamín, uno era de él. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué? No tengo respuesta. Yo lo interpreto de otra manera. Ahí me lanzo un poco al vacío. Bueno, no me lanzo al vacío. Creo que tengo mis bases y creo que Bosque Sexual, que es uno de los pocos dibujos que titula Lorca. Lorca no dibuja todos los títulos, no titula todos los dibujos. Muchos de los títulos se lo ha dado Mario Hernández. Pero Bosque Sexual está titulado. Ustedes saquen sus conclusiones, está por ahí, mírenlo. Hay el autorretrato, entre rascacielos aparecen esas mismas plantas. Lorca se perdía por Nueva York, se perdía buscando, pues, en la soledad encontrar el amor, aunque fuera frugal, ¿no? Esos paseos por el Riverside, por Battery Place, tienen mucho que ver con el Bosque Sexual, ¿no? Esos encuentros, probablemente amorosos, anónimos, de ahí esa negatividad, ¿no? Que en la oda a Walt Whitman, cuando él empieza a alabar a Walt Whitman como el poeta americano, el poeta de la fraternidad, y lo habla de macho, ese poeta que canta el amor homófilo entre hombres, pero entre hombres, ¿no? Y cuando en mitad del poema cambia y dice, y abomino, ahí está Walt Whitman con sus mariposas, y abomina de los homosexuales, de maricas de la ciudad, de asesinos de palomas, y me dicen, pero bueno, este es Lorca, y empieza, no quiero ni leerlo porque se van a asustar, ¿no? Pero luego retoma, ¿no? Algo pasó ahí que le producía una carga realmente moralizante, ¿no? Pero bueno, volviendo a los dibujos, y ahora que ha aparecido, han visto el retrato de Walt Whitman con mariposas en las barbas, tal y como aparece en el poema, ese poema que para mí es el gran, para mí, para José Luis Plaza, es el gran poema de Poeta en Nueva York y gran poema de Lorca, sin lugar a dudas, de toda su obra. Si tuviera que rescatar en un Fahrenheit 451, rescataba el de la Oda a Walt Whitman por muchas razones, ¿no? Y aparece esas figuras porque fíjense que Poeta en Nueva York se publica en el año 40. En el año 33 la editorial Alcancía de México, en México, publica la Oda a Walt Whitman con una valentía realmente asombrosa, ¿no? Que, bueno, auspiciada por sus amigos mexicanos. Él sí iba a ir a México si no hubiera muerto, ¿no? Y criticado, por ejemplo, por el propio Luis Cernuda, que cree que es una de sus mejores obras, pero que dice, bueno, Federico, aquí
te has columpiado, o sea, como tú que eres un poeta homosexual abominas, ¿no? Pero el dibujo que han visto, ¿no?, que es evaluado, hay cuatro dibujos dedicados, ¿no? Tiene muchos dibujos dedicados en libros, ¿no? Bueno, forman parte de esos dibujos, no exactamente neoyorquinos, porque son posteriores, pero sí del mundo neoyorquino, nacen de ahí, ¿no? Uno de ellos dedicado a Bebe Morlalín y otro muy interesante que también recojo en el libro, dedicado a Rafael Rodríguez Rapún. Como lo analizo muy ampliamente y que da muchas claves para entender esa relación, ¿sí?, y esas posibles dedicatorias de los sonetos del amor oscuro. ¿A quién iba dirigido? Evidentemente, yo mantengo como otros autores que a Rafael Rodríguez Rapún, que fue el secretario de la Barraca. Pues uno de esos dibujos va dedicado a él. En fin, son dibujos que yo analizo, esa barba que corta, pues son elementos fluviales con un simbolismo puramente fálico, vamos, no lo digo yo, están ahí. Hay un dibujo del año 27, bueno, dos, titulado Epitalamio y otro Fecundación del niño Azucena, que está perdido por ahí, los dos dedicados a Dalí, que tienen esa misma temática, que ya ha introducido esos elementos fluviales fálicos, epitalamio, que recojo en el libro, aunque sea del 27, porque explica muy bien la muerte de Santa Rodengunda. Estos dibujos, ya que aparece, imagino que todos conocen, no lo he puesto no por censura, porque el origen del mundo de Courbet, todos lo conocen, ¿verdad? Pues bueno, tiene que ver mucho, hay una gran tradición precisamente surrealista, ¿no?, de Alfred Kubin, ¿no?, donde se muestran sexos femeninos tremendos, ¿no? Recuerden que el gran horror que tenía Dalí, pero habría que añadir también Lorca, al sexo femenino, sexo literal, a la vagina, ¿no?, la vagina dentata, ¿no?, de las que hablaban los surrealistas, ¿no?, malinterpretando esa feminidad, ¿no? Bueno, pues todo está ahí, ¿no? Y luego él recoge y lo lleva a esta... En fin, es un tema bastante que da mucho de sí, ¿no? En fin. José Luis, antes Sí. ha aparecido el bosque sexual Sí. y me llama la atención porque cuando lo leía en el libro y lo veo aquí, me recuerda un poco, y perdona Sí. la exageración, ya sé que Lorca bebía de todo y seguramente de esto no bebía, ¿no? Pero en el Museo de la Alhambra hay una cerámica de época nazarí donde no digo que represente ni sexo masculino ni femenino, pero es curioso porque algunas de esas curvas que hay, ¿sabes a lo que estoy? Perfecto. Sí, me vino a la... Pero bueno, hay un dibujo con el que está al principio de la obra y que ha pasado aquí hace poco, y es lo que tú llamas el autorretrato de Nueva York, ¿no? Sí. Claro, el autorretrato de Nueva York es de la ciudad y de él mismo, ¿no? Sí. Y yo diría que, bajo mi punto de vista, el que más información da. Todos estos dibujos son tremendamente inquietantes, pero desde luego ese, siendo inquietante, es el que más información da. ¿Tú crees que ahí están las claves de Poeta en Nueva York? Totalmente. Y la clave bueno, yo creo que es el más autobiográfico de todo, porque él se autorretrata ahí, y además es evidente, las cejas grandes, los lunares, o sea, es Lorca. Uno lo identifica. Lorca no era un gran técnico, un gran dibujante, aunque tenía ya algo importante, ni falta que le hacía, era un poeta, ¿no? Pero se identifica, ¿no? Si leen Poeta en Nueva York, para enlazarlo, ¿no?, el primer poema es Vuelta de paseo, que hemos elegido, Marisa, elegimos luego, porque es la clave. Vuelta de paseo, que fijaros con qué verso comienza: asesinado por el cielo. Ahí está todo. Estoy condenado por el cielo. Yo he nacido así. O sea, Lorca vive su homosexualidad no alegremente, la vive como un estigma. Y ahí está, en ese autorretrato, que ese autorretrato es una proyección del poema y viceversa, ¿no? Está ahí. Es el único dibujo en el que aparece rodeado no con una, sino con 4 criaturas. Es el único dibujo en el que aparecen los rascacielos que, convertidos en multitud de letras, alusión a la Torre de Babel, las distintas lenguas, que él escucha allí, ¿no? Allí escucha todas las lenguas del mundo, lo dice en sus cartas. Hay un montón de elementos, esa criaturita extraña y ese monstruo fabuloso que aparece en el que, bueno, he leído hasta una interpretación de que podía aludir a Mickey Mouse. Creo que no, por esas horas, no, pero más bien a un niño, ¿no? Está el rostro de huevo. Bueno, es que se han escrito tantísimas cosas sobre Lorca, y realmente es al dibujo que más le dedico, ¿eh? Es el que, digamos, el que transita por ese y Puta y Luna, son los dos.
para mí claves, ¿no? Evidentemente es ese dibujo clave, que se vuelve a repetir otra vez elementos del bosque sexual y que van al unísono. Ese dibujo también se publicó en la primera edición de José Bergamín del año 40, ¿no? Con lo cual es clave y él tenía en mente publicar. Y estoy seguro que si Lorca hubiera vivido y publica Poeta en Nueva York como él quería, no como quería Bergamín ni los demás, esos dibujos hubieran estado, porque dan la clave a muchos elementos autobiográficos muy importantes de Lorca que se obvian, ¿no? Que han sido obviados y han sido, bueno, más bien, en fin, escondidos por ahí, que, bueno, alguna vez hay que hablarlo. Yo hablo de un cruising, ¿no? Por utilizar un término anglosajón, ¿no? Pero como la palabra en español suena tan fea, pues no sé cómo traducirla realmente, porque sería algo así como hacer la carrera, ¿no? Es que suena fatal, ¿eh? Así que lo dejamos en cruising y ya está, ¿no? Bueno, también tienen distintos dibujos, por ejemplo, hablas del ojo y lo identificas con Lorca, pero a mí me ha llamado especialmente la atención, si quieres hablar del ojo, estupendo, pero me ha llamado especialmente la atención, sobre todo por lo que tiene que ver con el título, esto que llama... Bueno, aquí tenemos el dibujo, mira. Sí, aquí está. Y aquí aparece este animal fabuloso, El llamado animal fabuloso, criatura. que tú lo vinculas con el apocalipsis, como una especie de criatura del apocalipsis. ¿Nos puedes contar algo? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, ¿es un perro o no? Porque también bueno, yo no creo que sea un perro, porque de los perros en otro momento. Sí, Después... es que esto está, Lorca, como era un gran lector, era muy culto. Ya yo me voy ahí a Impresiones y Paisajes, que es un libro fundamental, donde ya aparece esta criatura fabulosa que, bueno, realmente yo identifico la criatura del Apocalipsis, ¿no? La bestia, ¿no? El hombre y la bestia. Esto no es nuevo, él conocía el de Rerum Natura, de este códice que hay aquí, el Codex Calistinus, ¿se llama? No, Granatensis, perdón, sí, gracias. El Codex Granatensis, que además ya le sirve de inspiración a Hermenegildo Land para la primera puesta en escena, bueno, y la única puesta en escena de los títeres, ¿no? En su casa en el año 23, que, bueno, hicieron 3 representaciones. Pues para el auto de los Reyes Magos le dice a Hermenegildo, vete, mira el Códice Granatensis y te inspira. Y efectivamente, por ahí lo habéis visto, ¿no? Que se parecen. Es una constante en Lorca, porque además le fascinaban. En la locución a Fuente Vaqueros, esa hermosa locución, ya habla de la importancia que tienen los códices miniados, de los beatos, el beato de Liébana o el beato de Facundo, me da igual las versiones, o el beato de la Ciudad de Urgell, están llenos de estas criaturas. Y además, si veis todos los dibujos neoyorquinos, las criaturas sufren transformación, metamorfosis, pero tal y como aparecen estas miniaturas mozárabes. Con lo cual creo que el discurso es básico. De ahí el título del Apocalipsis. Bueno, una de las razones del título del Apocalipsis... ¿Puedes entrar en eso si te parece ahora? O sea, ¿qué es esto? El libro se iba a llamar Introducción a la muerte. Ah, claro, bueno, claro. Sí, bueno, evidentemente sobre Poeta en Nueva York, como es el libro realmente más complejo, pero también desde el punto de vista de la edición. Él, imagínense que tenía pensado, yo creo que esto es bastante conocido, pero lo reitero, él quería titular a Poeta en Nueva York, en un principio, o más posterioridad, Nueva York en un poeta. Yo creo que es más acertado. Poeta en Nueva York no lo tituló él, nunca. Eso se ha titulado a posteriori. Él quería titularlo Introducción a la muerte. Lo hice todo. El elemento de la muerte es transversal en el poemario neoyorquino y en toda la obra neoyorquina, pero especialmente en Poeta en Nueva York. Él quería dividir el libro, bueno, se mantiene, y bueno, esto hay un gran especialista, Eutimio Martín, que lo estudió, pero al final se unificó 2 libros. Uno sería Poeta en Nueva York y otro sería Tierra y Luna. Pero finalmente hay 17 poemas que hubieran formado parte de este libro Tierra y Luna, escrito también en Nueva York, que finalmente se unificó, y unificó Bergamín. Tampoco sin el permiso de Lorca. Lorca era bastante desocupado en este sentido, pero forman parte del poemario. Yo creo que forman parte de un conglomerado. También tenía en mente titularlo Poema para los muertos, si no introduccionalmente para los muertos. Yo creo que habla mucho de lo que pretende en el libro, ¿no? La palabra muerte es constante, ¿no? Sí, esa era la idea, ¿no? Introducción a la muerte, ¿no? Con todo el mensaje mesiánico que hay, apocalíptico, con lo que vivió allí, con todo el discurso que hay, pues qué menos que darle un título mesiánico al libro, el Apocalipsis según Federico García Lorca. De alguna manera, él, bueno,
él se identifica, ¿no? A lo largo de su vida con Cristo, como alter ego, ¿no? Como Cristo. Bueno, solo hace falta, y yo le animo porque el teatro inédito, bueno, ya no inédito, el teatro de juventud, bueno, hay una obra maravillosa que se titula Cristo, otra se titula Jehová. Antes he hablado del periodo de entreguerras, sus místicas, que son sus prosas, que están publicadas, pues, a las que nadie acude, pues están por ahí, y ya ahí hay una prosa del año 1918 que habla de cáiseres y en contra de la Primera Guerra Mundial. Él estaba muy al día, ¿no? Y el tema de la muerte evidentemente le preocupó, ¿no? Yo siempre, constante, él tenía un pavor a morir, como todos, pero él especialmente, porque tenía esa sensibilidad que creo que trascendía. No quiero ni pensar en sus últimos momentos, porque me derrumbo, ¿no? De pensar ese sufrimiento, morir de aquella manera, como podemos imaginar, ¿no? Parece todo premonitorio, porque en el cuarto poema, ¿no? El último, el de la ronda de los tres amigos, está hablando de su muerte. Si quieres leemos ese fragmento, ¿no? Que un poco ayuda a entender todo el poemario. Lo tengo localizado, ¿no? Sí, ese. Bueno, lo he leído unas cuantas veces. Son los últimos versos. Y imaginen, esto está escrito en Nueva York. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Es que pone los pelos de punta, ¿no? Porque parece que está describiendo su propia muerte y todo lo que ha sucedido después, porque los restos de Lorca por ahora no se han hallado, ¿no? Es que llama mucho la atención porque el mundo de entreguerras fue un mundo completamente traumatizado por la muerte y sabemos que hubo un rebrote, por ejemplo, del espiritismo. Incluso Lorca sabemos que practicaba espiritismo aquí en Granada con su amiga Emilia Llano. Esto no es una crítica, sí. No, pues hay un dibujo por ahí que podemos hablar. Hay un dibujo por ahí. Y claro, como vemos, es súper llamativo porque hay varios dibujos donde la muerte está muy presente. Y además, somos andaluces y sabemos que la muerte de nosotros, bueno, la mayoría, no sé quién estará aquí, pero tú y yo sí, ¿no? Sí, yo soy de Jaén. Pues la muerte a los andaluces nos quema, no somos como los gallegos que tienen otra relación distinta, ¿no? Y él es tremendamente explícito, ¿no? Tengo aquí el de Joven y Pirámides, que incluso evoca a lo que después sería Frida Kahlo, ese joven así, o incluso las dos figuras sobre una tumba, bueno, que aparece un sarcófago directamente, que eso para la cultura andaluza de la muerte es como lo más... Totalmente, y un esqueleto, bueno, se vislumbra, ¿no? Sí. Ha dado 2 dibujos clave, además que se pueden, sobre todo el de 2 tumbas y un perro asirio, se puede asociar a ese dibujo de las 2 figuras abominables que están por ahí, ya lo verán, pero sí me llama especialmente la atención el de Joven y Pirámides, que no es un título de él, y que yo me atrevo a titular El deseo de las ciudades muertas, pero no porque yo me lo invente, sino porque algunos dibujos se perdieron, algunos dibujos neoyorquinos, Asesinato en la ciudad 1 y El deseo de las ciudades muertas otro, que se expusieron. Lorca hace 2 exposiciones en su vida, una en el año 27 en la Galería de Dalmau, de la que ya hablaba al principio, individual, en la galería más importante de Barcelona, arropado por la crítica catalana, donde él experimenta todas las vanguardias de la época. Y la segunda exposición en Huelva, junto a artistas, bueno, más o menos de segunda fila, Porras, etcétera, Pepe Caballero, que es donde lo conoce y lo rescata para la barraca, y él mismo, ¿no? Y ahí es donde pone unos cuantos dibujos y esos 2 que se han perdido o se destruyeron o alguien los tiene por ahí, ojalá y aparezcan, ¿no? Sobre todo el de Asesinato en la ciudad. El que yo titulo Deseo de las ciudades muertas, ese que aparece en el catálogo, y a mí me suena que podría ser ese joven que aparece, una máquina insuflándole la sangre, que lleva las pirámides con el ojo de arriba, por ahí lo tienen, lo habrán visto, y que bueno, que es para mí el más esotérico, el más críptico de todo, porque ahí Lorca nos gana, ¿no? Que aparece esa tumba y que yo un poco también, buscando otras referencias, bueno, la pirámide se puede interpretar como el triángulo divino, el ojo de Dios arriba, bueno, podría ser digamos, una interpretación, porque no olvidemos que hay un dibujo el del ojo de Alfa y Omega,
que es también neoyorquino, donde aparece alfa y omega, principio y fin de todo, ¿no? Y el ojo en medio, el ojo de Dios, ¿no? Y esas ramificaciones nerviosas que se repiten en muchos de los dibujos, no solo neoyorquinos, también los sudamericanos y los anteriores, pero especialmente en Nueva York. Pero en ese dibujo, esas pirámides, ¿por qué? Una, otra y otra. El ojo, ¿por qué? Ustedes conocen el billete de $1, ¿no? Americano, ¿qué aparece? Una pirámide y el ojo, ¿no? Bueno, Lorca, dialogando con el esoterismo, ¿por qué no? Dialogando con el dólar, tiene toda la razón de ser. Él está en Nueva York, está en Estados Unidos, tiene billetes tiene billetes, ya ese se había puesto en circulación, ese ya está, porque hay otros que no tenían ni la pirámide ni el ojo, y sabemos todos que es un símbolo de la masonería, o sea, esto no lo invento yo. Entonces, podría ser una interpretación. La máquina que aparece suflando. Bueno, aquí hay mucha influencia, por ejemplo, de un pintor que le gustaba muchísimo a Dalí y a Lorca, que influye mucho, que es Francis Picabia, un pintor dadaísta, que vivió aquí en España, franco-cubano, sí, pero que radicó en España, que puso también Galerías Dalmau, y que era un referente para Lorca, ¿no? Que practica pinta esas máquinas. Yo creo que es el referente, incluso Marcel Duchamp, que también le interesaba a ambos, ¿no? Digamos, por buscar paralelismos estéticos. Pero a mí es el dibujo que más quebradero de cabeza me ha dado, por cómo interpretarlo, porque aparecen unas criaturas extrañas encima, ¿no? Y evidentemente el joven que aparece, el joven de las pirámides, y que le absorbe la sangre, el capitalismo nos absorbe la sangre, y no sé, una manera de interpretar, y creo que es bastante pertinente. Las pirámides como rascacielos también se pueden interpretar, esos rascacielos que cantan al capitalismo y que poco le gustaban a Lorca, pero sin la que se entiende Poeta en Nueva York. No tanto en el poemario, que a veces hace referencia al Chrysler Building, a otros edificios, pero sí en sus cartas, donde está constantemente hablando de los rascacielos, de los perfiles del skyline, a la familia, a los amigos. Está completamente alucinado porque él llega cuando se está perfilando el skyline clásico de Nueva York. Ya no tiene nada que ver, pero se está haciendo el Empire State Building, no está hecho, pero está el Chrysler Building, todo el sur de Manhattan está ya construido, Wall Street, en fin, todo eso es fundamental. Pues sí, ese dibujo es un dibujo que creo que tiene que ver mucho con el esoterismo, o sea, que yo creo que no, es que Lorca le daba todos los palos, ¿eh? Y sí, yo tenía conocimiento del espiritismo y todas esas historias. Es que Lorca era muy andaluz y le gustaban todas estas cosas, y los puentecitos y las procesiones. Era una persona muy, muy rica en ese sentido. Sigue sorprendiendo la capacidad de alguien de aquí bueno, la suerte que tuvimos también, ¿no? De alguien de aquí con ese genio y que de repente aparece justamente cuando va a ser el crash del 29, lo presencia en la ciudad que era la Nueva Roma entonces, el guiño de sí, la ciudad que él al final dice que llega la aurora y que nadie la recibe en su boca, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención de tu libro, bueno, y de lo que nos has dicho hoy, es que, bueno, es muy difícil interpretar todo esto, ¿no? Complicadísimo. Pero la verdad es que me resulta convincente. Y sobre todo me da la sensación que tu pasión por Lorca, que yo creo que todos tenemos claro que la tienen, ¿verdad? Pues no te lleva a arriesgar demasiado, ni a resbalar, si me permiten la opinión. Bueno, yo creo que seguramente que la gente está deseando hacerte preguntas, pero yo antes de abrir el debate, porque ya hemos transcurrido un poco charlando, sí, de tiempo. Si quieres te voy a dejar que leas una estrofa, la que quieras, de Poeta en Nueva York, que creas que evoque los dibujos de Lorca. Ya he leído alguna, pero si se te ocurre alguna, o si no, damos la palabra y mientras vas pensando y terminamos con ella. Bueno, pues o elijan ustedes una estrofa, si quieren. Bueno, yo puedo intentar buscar, sí. 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 Podría decirla, y la que tiene cuando ve que el hombre te mata. Las cartas que no las tengo aquí. Tengo solo, me trae una edición de Poeta en Nueva York. Esa las pueden. Ah, sí, por supuesto, claro, cómo no. Es que no. Está en Nueva York, le dice: papá, estoy en la torre del Chrysler. Me he hecho amigo de uno de los dueños. Y que él está en una reunión de empresa. Y mientras estoy aquí. Y que este hombre ayer estuvo en Londres y pasó mañana será Japón. Y que con lo justo que están los viejillos, él no quería decir hacerse en la Vega de Granada, tejiendo fleitas con un vasillo de vino y bacalao. Y este hombre que
que ronda los 70, las poquitas veces que le ha dado el solecito en la calma. Y dice, pobre hombre. Sí. Muchas gracias, pero además... Y otra muy solecita este papá. Es que ha dado en la Ha cara. caído la bolsa de Nueva York. Esto va a perjudicar en España, en Inglaterra y en tu dinero. Y que entonces, a unos 20 metros, hay un banquero que se ha quitado la vida. Es un hombre de unos 50 años y más bien grueso. Le sale sangre por el oído y por la boca. Pero dicen que en la mano tiene 2 anillos con 2 puntas de diamante, que cada anillo vale más de 10 millones de pesetas. Y papá, con ese dinero podría venirse a Europa, a Londres, a París o a Granada y poner 2 camiserías o 2 zapaterías y vivir perfectamente la familia. Y aunque no tuviera los anillos, termine chido. Papá, qué horror. Sí. Bueno, le agradezco muchísimo que haya recordado las dos cartas, porque son claves, ¿no? Para entender, claves, porque esa contradicción de naturaleza y civilización está ahí. O sea, él va a Nueva York y se horroriza. Esto no es lo que yo... Gracias que se fue a Nueva York dio esta obra tan maravillosa, pero lo horroriza. Y entonces ahí está la clave. Y se acuerda de los viejos de su pueblo, los felices que son. El dinero no da la felicidad. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo que haya recordado. Muy bien. Y sí, bueno, pues era eso. No sé, algo se me ha ido que quería contestarle, pero bueno, ya me saldrá. Sí, muy. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Han estado viendo diapositivas? Si hay algo que les sugiera o... Adelante. Este es el... Bueno, el dibujo este que me ha sugerido el personaje central del grito de Munch. ¿Del? El grito de Munch. Sí, pues que no. Por la cabeza huevo y ovalada y eso. Bueno, y la expresión de horror que también tiene y tal. Bueno, me ha sugerido también. Aparte de todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo, que hace poco le comentaba a mi amiga que estuve en el monasterio de Santo Toribio, Líbano, sí. Y está todo lleno de láminas del Beato y efectivamente hay un montón de referencias, ¿verdad? Bestias así oscuras y tal, que recuerda claramente, ¿no? Gracias. Sí. Muchas gracias. Animado. Buenas tardes. Enhorabuena por Gracias. el conversatorio a los dos. Creo que ha sido una aportación maravillosa del protagonista de la investigación y autor del libro y de su interlocutor de Miguel. Yo quería que nos explicara un poco, he visto un par de dibujos que yo creo que dejan o traducen esa homosexualidad que él quizá no se atreve a verbalizar de forma muy clara, pero sí en sus dibujos aparece, se ve ese marinero como marinero, sí, como muchacho, sí. En fin, me gustaría comentar algo en relación claro. a esos dibujos. Sí, gracias Nina por recordármelo, porque se me han ido. Hay 2 dibujos claves de los que no he hablado, que son esos 2 que van seguidos, 3 marineros y un grumete, ¿no? Que además yo analizo ampliamente en Efebos Tristes, porque son pertinentes, y el otro que aparece el hombre mayor y el joven Federico, ¿no? En ambos, creo yo, ¿no? El uno, el que aparece en blanco y negro, pues un dibujo que está perdido, pero que conocemos gracias que a una amiga de Lorca, francesa, Mathilde Pomé, está en una estancia que está en Madrid, pues sin su permiso se sube al apartamento, se queda en el apartamento de Lorca, empieza a hurgar, a mirar y a fotografiarlo todo. Llega a Lorca y monta en cólera, ¿pero qué estás haciendo? Pues gracias a la fotografía que tomó, conservamos ese dibujo neoyorquino, que es clave, porque es el dibujo más homoerótico de Lorca, porque de lo que se trata de alguna manera, es evidente que se trata de una entelequia sexual, ¿no? Aparecen 3 personajes, parecen 2 negros, porque yo no voy a decir afroamericanos, no por nada, simplemente porque Lorca habla de negros, ¿eh? Entonces, como esto tiene que ver con la corrección política, y hace un par de años El País
cogió un texto de Lorca, El País, y lo manipuló y me pareció horroroso. Estuve a punto de escribir porque él habla del poema de los negros, no habla del poema de los afroamericanos, ¿no? En fin, pero es que me da rabia que se manipulen los textos, ¿sabes? En fin, y tampoco es una cuestión puramente de racismo, todo lo contrario, Lorca se vuelca, ¿no? Pero aparecen dos negros ahí, neoyorquinos, seguramente, ¿no? Y un asiático, ¿no? Que un poco tiene que ver con... Aunque al fondo aparece esa taberna, ¿no? Que nos retrotrae a Andalucía o en fin, ese juego, ¿no? Que de Lorca, Granada... Nueva York, Granada, pero hay una inteligencia sexual, porque está en el centro está el joven, si lo ven por ahí, y una mano va a esa parte, que, en fin, a la parte erótica, ¿no? Evidentemente. Yo como no, en el libro El Apocalipsis, en el último, me extiendo mucho más. No lo reproduzco en el libro porque ya aparecían efebos tristes, digo, bueno, por no reiterar, y bueno, hay un poema, podemos leer ese, quizás, ¿no? Como quieras. Lo que pasa es que como los poemas del poeta de Nueva York son muy largos, que se titula Navidad y que habla de los cuatro evangelistas. Yo me lanzo un poco al vacío y como son pertinentes, bueno, desarrollo un poco esta idea, puede que sea un mensaje más mesiánico por otra parte, ¿no? Evidentemente el otro, el colorido, el cromático, que además es la portada de Efebos Tristes, que es un dibujo maravilloso por otra parte, que está en la Fundación Camilo José Cela, que lo tenía Camilo José Cela en su poder, que arremetió homófobamente contra Lorca en el año 1998, cuando el centenario. No es el único dibujo que tiene varios, ¿no? Tiene dos, creo que, o tres, que recuerden en la fundación. Además, se exhiben de vez en cuando y era una anécdota que quiero contar, pero me llamó la atención, ¿no? Que una persona tan homófoba pues arremetiera de esa manera, cuando ese dibujo también más homoerótico, donde aparece el joven marinero, ¿no? Con el mayor. Además, el hombre mayor, joven, barbado, símbolo de virilidad, todo esto se recoge en la Oda Wolwima, y el joven nacarado, con cara de huevo, con el lunar, bueno, afeminado de alguna manera, que alude a sus efebos tristes, siempre temeroso, y esa mujer en el barcón, escandalizada seguramente de la escena que está viendo, y que yo en este segundo libro también interpreto como quizá un encuentro fugaz, sexual, en fin, muchísimas, pero sí, es fundamental, ¿eh? Esos dibujos son clave en el corpus neoyorquino, totalmente. Y bueno, podría leer ese poema o quizá... porque claro, es que los poemas de Lorca en Poeta de Nueva York son larguísimos, ¿no? A mí me gusta mucho la Oda Walt Whitman, pero es muy largo, nos tiraríamos 7, 8 minutos o 10, y entonces algo más breve, si queréis. Si no tenéis otra pregunta... Es que Poeta de Nueva York, al ser más libre, más profundo y más difícil, pues entonces es lógico que se vea más el al desnudo, porque como dice Federico, todas las cosas tienen su misterio, pero la poesía es lo más profundo, el poeta es más profundo que el dramaturgo, más profundo que el novelista, porque yo soy humano y nada, pero indudablemente todas las cosas tienen su misterio, pero la poesía es el misterio que tiene todas las cosas. Totalmente. Que de Federico. Otra apasionada de Federico, muy bien, muchas gracias. Pues si no tienen más preguntas, pues concluyo con un poema. Miguel Ángel, ¿te parece? ¿Les parece? Sí, pues vale. venga, Pues mira, adelante. voy a concluir. No me atrevo, me lo sé de memoria, pero no me atrevo. Voy a concluir con Vuelta de Paseo, con el que abre el poemario. También un poco porque de alguna manera estamos metidos en este proyecto que Javier Villoria, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, Marisa, bueno, y más colegas, Nina, y algunos artistas que están implicados por aquí, Tomás Ayuso, José Manuel Darro, en fin, proyecto y Nina, en fin, perdonadme si no cito a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues estamos llevando adelante, ¿no? Y que en breve tendremos una exposición en noviembre, ¿no? Que será en la Escuela de Arquitectura y que precisamente va sobre poetas en Nueva York. Estos artistas, hasta un total de 8, si no recuerdo mal, van a trabajar, le hemos pedido que trabajen, que reflexionen sobre poetas en Nueva York, y ellos lo han traspasado al lienzo y... Ya le invito, que será a mediados de noviembre, creo que sobre el 23 o por ahí, se inaugurará en la Escuela de Arquitectura. Entonces, en honor a todo este proyecto que comandamos, que sufrimos, que trabajamos y que nos ilusionamos, y también
pues quiero terminar con este poema, que es breve, pero que yo creo que es el más contundente y que se asocia precisamente al dibujo Retrato entre rascacielos. ¿Vale? Pues bien, ese de ahí. Se titula Vuelta de paseo, aunque otros lo titulan como Asesinado por el cielo. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene de cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Gracias. Gracias. Ha sido redondo, ¿eh? Muchas gracias, señor. Lujo de público, también.